todos ustedes. Gloria a Dios. Ya deben estar viendo ustedes la señal allí. El Señor les bendiga. Dios les bendiga, mis amados hermanos, amigos, todos los que están en sintonía a esta hora de los diferentes medios de comunicación. Radio Betel 93.7 aquí en Sucre, Radio Betel en línea online a través de las diferentes páginas. Estamos también en Radio Betel para el Facebook, llevándoles también con imagen, con señal. Estamos también en YouTube, estaremos en Betel TV Sucre, Bolivia, ahí estaremos en YouTube y estaremos en los diferentes medios de comunicación. Vamos a ver qué tengo por aquí, a ver si alguien ya está conectado para que nos dé, alguna voz de alerta que nos diga, ya estamos escuchando y viendo la señal aquí en su celular, en su teléfono, en su computadora, en cualquier dispositivo, para poder empezar y de una vez llevar adelante el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos inmediatamente con la palabra de nuestro Dios. El día de hoy hay que estar, hermano amado, con el corazón y con todo nuestra vida bien alerta, bien dispuestos, porque el Señor va a hablar a nuestras vidas de una manera especial. Ponga su corazón y su vida delante del Señor. Permítame hacer una oración y de esta manera comenzamos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta grandiosa oportunidad, porque nos permite, Señor, una vez más predicar tu palabra y llevarla a cada uno de los hermanos, a cada uno de los amigos. Te rogamos, Señor, que esta palabra el día de hoy corra como un río, penetre en cada corazón. Y hoy, Dios mío, toca nuestra vida, toca cada uno de nosotros, los que estamos incluidos en el ministerio y los que estamos, Dios mío, como cristianos en cualquier lugar, y los que no han conocido todavía el camino del Señor. El poder, la gracia, la gloria, la misericordia del Señor tocando cada hermano en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Bien, hermanos, tiempo de hablarles la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Hoy hablamos de las últimas de las 7 iglesias del estudio que les hemos llevado, coordinado, estudio que ha sido de mucha bendición, el mensaje de las 7 iglesias que Juan vio en el libro de Apocalipsis en el capítulo 1 y que les dijo el Señor que le escribiera a esas 7 iglesias muy significativas. Hoy nos corresponde la última de estas iglesias y está contenida en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. En esta parte de la Biblia encontramos el mensaje a la iglesia de la Odisea. Y vamos a leer la palabra y vamos a hablar esta palabra. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y además que unjas tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El versículo 20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Cuando Juan
recibió esa tremenda revelación del libro de Apocalipsis, entre las cosas que se le dijo a Juan ahí en esa primera parte, en esa revelación, es: escribe todo lo que estás viendo, escríbelo en un libro y envíelo a 7 iglesias que están en Asia Menor. Y esas 7 iglesias eran Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Hemos andado por esas 7 iglesias. Hoy llegamos a la número 7. Hemos caminado por cada una de ellas y hemos encontrado que cada una de ellas representa un periodo de tiempo en la historia de la iglesia. Desde la iglesia de Éfeso, que representa el periodo de tiempo de la iglesia apostólica, la iglesia de los apóstoles, la iglesia que estuvo en Pentecostés y que vio la gloria de Dios, la iglesia de Esmirna, que fue la iglesia de las grandes persecuciones imperiales, gloria a Dios. La siguiente iglesia después de Esmirna, Pérgamo, que fue la iglesia que se mezcló con el Estado. Luego encontramos a Tiatira, una iglesia de continuo sacrificio, donde la religión comenzó a tener un gran protagonismo, y llegamos a Sardis. A Sardis se le dice: tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sardis produjo una reforma, pero le faltó del Espíritu de Dios que llevara adelante todo ese avance de la obra. Y entonces viene Filadelfia. Filadelfia es una iglesia muy deseable, que significa amor fraternal, una iglesia muy deseable a la cual el Señor no le tiene ningún reproche. Y llegamos a la última iglesia, que es la iglesia de Laodicea. Y la iglesia de Laodicea es todo lo contrario a la iglesia de Filadelfia, en el sentido de que la iglesia de Laodicea no tiene ningún reconocimiento, no tiene ningún elogio, ninguna palabra buena de parte del Señor. A la iglesia de Laodicea realmente lo único que el Señor encuentra ahí es que le produce vómito, que le produce como asco el estilo de vida que esta iglesia lleva. Aunque ellos se veían de otra manera, pero Dios la veía de una manera nauseabunda y de una manera que era muy poco aceptable ante la presencia de Dios. Ahora, Laodicea es una ciudad mencionada desde la antigüedad, y la palabra Laodicea viene del griego, que significa pueblos. Lao significa pueblos, y dique, que significa derecho o gobierno o reclamar los derechos. De manera que Laodicea significa ser gobernado conforme al deseo o al anhelo del pueblo. Eso es lo que significa Laodicea. Ellos le habían dicho a Cristo: no necesitamos su señorío, queremos gobernarnos y actuar a nuestra manera. Por eso el Señor escogió esta iglesia de Laodicea. Entre otras cosas, la iglesia de Laodicea estaba cerca a 2 ciudades. Una era Hierápolis y la otra ciudad era la ciudad de Colosas. Y de estas 2 ciudades, especialmente de Hierápolis, pues ellos traían el agua, y que tenía aguas termales, y la traían ellos a esta ciudad, porque Laodicea tenía un gran problema: carecía de agua. Bueno, Laodicea, vamos a encontrar 3 características de esta ciudad, porque esas 3 características luego el Señor se las va a recomendar, pero en el área espiritual. En primer lugar, Laodicea era un centro de confecciones de ropa. En primer lugar, la ciudad como tal, se ufanaba de tener la mejor y más fina confección de ese momento. Era como el París de la moda en ese momento. Era una ciudad que tenía la mejor confección de ropa de lana y de ropa fina. Quien quería comprar ropa de calidad y de marca debía pasar por la ciudad de Laodicea, y allí conseguiría la ropa de mejor calidad y de más alto precio. En segundo lugar, en la ciudad de Laodicea tenía también un gran centro económico. En la Odisea había un gran centro económico, era un centro bancario, había allí un centro, era el paraíso fiscal que llaman hoy en día. La gente que quería guardar su dinero donde pudieran tenerlo con seguridad,
tenía que llevarlo a esa ciudad de Laodicea. Era como la Suiza del momento en el área económica. Allí llevaban su dinero y tenía un gran centro bancario, la ciudad de Laodicea. Todo esto es importante para que luego usted vea los reclamos que el Señor le va a hacer a esta Odisea, a esta iglesia. Además tenía un gran centro médico. Era un centro especializado en medicina, pero ellos se habían especializado en la medicina para los ojos. Ellos habían creado un colirio muy especial que se hizo famoso por todo el imperio romano. Se distribuía este colirio y le producía grandes ganancias. Si alguno decía, yo estoy enfermo de los ojos, ellos le decían, nada mejor que el colirio de la Odisea. Ese colirio de la Odisea te va a devolver la claridad de tu visión. Así hablaban todos en esa época. De manera que estas 4 cosas eran características en la Odisea. Un centro bancario muy importante. Por eso ellos van a hablar de mucha riqueza. Tenían mucha riqueza. En segundo lugar, un centro de confecciones de ropa y de moda muy importante. En tercer lugar, un centro médico muy reconocido. Ellos tenían un centro médico especialmente que se especializaba en los ojos. Bueno, con estas cosas podemos entrar entonces a mirar todo lo que se le dice a la iglesia de la Odisea. Gloria a Dios. En esta iglesia, lamentablemente, ellos van a hablar en todo esto que es el mensaje de la iglesia de la Odisea. Ellos van a hablar palabras como estas: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Fíjese todo el orgullo económico y toda la opulencia que ellos van a mostrar. Ellos decían, no tengo necesidad de nada. Y de hecho, esta ciudad sufrió un gran terremoto y ellos no aceptaron ayuda económica de Roma ni del imperio. Ellos querían las ciudades vecinas, y especialmente el imperio romano quería ayudarles para reconstruir la ciudad. Y la clase dominante y la sociedad de la Odisea le dijeron, ahórrate tu dinero, nosotros tenemos suficiente dinero, y ellos mismos se encargaron de reconstruirla. De ahí las palabras, somos ricos y de ninguna cosa tenemos necesidad. Gloria sea el nombre de Jesús. Había un gran problema en esta iglesia. A diferencia de las demás iglesias, como por ejemplo Esmirna, y aún como la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna y casi la mayoría de iglesias, se había incrustado en ella algunas doctrinas erradas y ellos la habían combatido. Habían peleado, los cristianos firmes habían peleado contra la doctrina de Balaán, contra la doctrina de los Nicolaitas, contra el perder el primer amor. Ellos habían procurado cambiar esta situación. Pero en la iglesia de la Odisea, ellos no estaban infectados por ninguna de estas falsas doctrinas, porque ellos sencillamente se habían acomodado a todo el estilo religioso que hubiera. Era como una especie de ecumenismo. Todos cabían ahí. No había por qué rechazar ni a la doctrina de los judaizantes, ni los nicolaitas, ni a los grandes ricos y políticos del pueblo. Más bien ellos se sentían tan orgullosos de toda la prosperidad que tenían, que ellos decían en sus discursos, bueno, nosotros no somos una iglesia pobre. Ellos decían, por consiguiente, tenemos los asistentes a nuestra iglesia, son los más ricos de la ciudad, los asistentes de nuestra iglesia. Ellos podían decir, aquí a nuestra iglesia viene el alcalde, viene el gobernador, vienen las autoridades, y todos vienen vestidos tan elegantemente como era la moda de esa ciudad. Así era la parte social de la ciudad, y así era la parte social de la iglesia como tal. Esa iglesia seguía estando ahí, y el apóstol Pablo en la carta a Colosas hace una referencia a esta iglesia y dice, díganle a Demetrio
que cumpla su ministerio y que no sea parte de la verdad. Y algunos creen que esa referencia de Pablo tenía que ver con el pastor encargado de la iglesia de la Odisea. Porque Pablo les escribió una carta a la iglesia de la Odisea y esta carta se perdió, se extravió. Lamentablemente no figura en los registros bíblicos, Dios sabe por qué, pero Pablo alcanzó a escribirle una carta a la iglesia de la Odisea. Pablo dice, la carta de Colosas que la lean en la Odisea y la carta de la Odisea que la lean en Colosas, pero esa carta no apareció, esa carta no figura en el registro. Dios sabe por qué, o ellos la hicieron desaparecer. Bien, ahora, en esta carta y ya con toda esta información, podemos entrar en el estudio bíblico y conocer el por qué el Señor se presenta como se presenta y también el por qué el Señor va a condenar duramente esta iglesia. Lo peor que la iglesia había hecho es que ellos habían expulsado a Cristo de todo lo que la iglesia representaba. Cristo no estaba en la administración de la iglesia, Cristo no estaba en la alabanza de la iglesia, Cristo no estaba en la doctrina de la iglesia. Ellos habían expulsado a Cristo. De ahí que más adelante, en la parte final de este mensaje, vamos a encontrar a Cristo por fuera de la iglesia, tocando a la puerta de la iglesia y diciéndole, si quieren pueden abrir la puerta, y el que abra la puerta, la iglesia como tal, en su totalidad, no lo iban a dejar entrar porque la iglesia estaba demasiado acomodada al mundo. Pero el que abra la puerta en particular y quiera, voy a entrar a él y voy a cenar con él y voy a salvar su vida. Eso lo vamos a ver en la parte final. Ahora, con todo esto, vamos entonces a desglosar todo lo que se dice en esta iglesia. El versículo 14 dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. De manera que el Señor, en primer lugar, les dice a ellos, muy bien, aquí está el saludo para ustedes. Esto dice el amén. La palabra amén significa todo ha terminado. Así es, todo está concluido. Por eso el Señor escogió esta iglesia para poner su mensaje en la última parte. Gloria a Dios. El Señor le dice el amén, lo que significa no hay más tiempo, todo ha terminado, todo está concluido, así es, así sea. Ahora, miremos algunos textos bíblicos. 1 Corintios 14:16 dice, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que está diciendo. Los integrantes de la iglesia de la Odisea, al igual que muchos, decían tener bien claro quién era Jesús y tenían aparentemente claro cuáles eran las enseñanzas del Señor. Pero ellos las habían cambiado porque se habían llenado de todo un materialismo que había excluido al Señor de sus vidas. A ellos les cabe también las palabras que Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. La segunda palabra del saludo del Señor es esta. Dice, esto dice el Señor Jesucristo, el testigo fiel y verdadero. En esta palabra, el Señor se presenta como el testigo fiel. El Señor le va a decir a esta iglesia que todo lo que Él les dice es fiel y es verdadero. Que no está inventando algo que no estén viviendo ellos. Ellos lo estaban viviendo así. Ahora, en Juan 18:37 dice, tú dices yo soy rey, y dice Cristo, yo para esto he nacido o he venido. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo, y todo aquel que es la verdad, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Cuando el Señor se presentó en la tierra, una de las cosas que Él dijo fue, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y mi hermano, debo recalcar esto porque esta iglesia de la Odisea se parece mucho
a la iglesia del tiempo final. Si bien es cierto, la iglesia de Filadelfia es una iglesia que es aplaudida por el Señor y es como la novia del Cordero que está preparada para ir a la presencia de Dios, todos los que se quedan y los que no han aceptado al Señor estarán en esta condición y ellos estarán dudando de todo lo que es la verdad. Pero el único camino de salvación es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso el Señor se presenta como el testigo fiel, como el que dice la verdad. Gloria a Dios. Recuerde que la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. El Señor también les dice a ellos, yo soy el principio de toda creación. En Juan 1:3 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Alabado sea el Señor. Eso también dice Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Con estas palabras el Señor estaba sacando algunas enseñanzas erróneas que se habían metido en la iglesia y que a ellos les gustaba hacer una larga genealogía acerca de los que podían llevarlos hasta la salvación y hasta Dios. Gloria a Dios. Ahora, esta es la parte central de todo este mensaje, lo que viene a continuación. ¿Qué es lo que el Señor le reclama y le dice a la iglesia de la Odisea? Esto lo tenemos que mirar con cierto detenimiento, porque es lo que el Señor le está reclamando a la iglesia de este tiempo. Es el mismo reclamo. Dice así la palabra, Apocalipsis 3, 15 al 17. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Gloria a Dios. Aquí vamos a encontrar 3 estados espirituales de la iglesia. En 3 niveles espirituales se encuentra la iglesia, o 3 estados en que puede estar cualquier persona, cualquiera de los que escuchan esta palabra. El primer estado en que una persona puede estar se llama frialdad espiritual. Gloria a Dios. A ver, vamos a ubicarnos, amados, porque esta palabra debe ubicarte en este día en qué nivel espiritual estás. Estás en el nivel de frialdad. Vamos a ver por la palabra. La palabra en cuanto a frialdad espiritual, cuando hablamos de frialdad, ¿qué es lo que tiene una persona cuando ha muerto? Cuando usted toca a un muerto, lo encuentra totalmente frío. Un muerto no tiene vida. Lo que le da ese calor al cuerpo físico es la vida. La vida del Espíritu que Dios puso dentro de cada uno de nosotros hace que tengamos ese calor que implica vida. Cuando sale nuestro espíritu de nuestro cuerpo, cuando morimos, una de las cosas que sucede es que la persona se empieza a poner totalmente frío y además de todo eso se pone totalmente rígido. Pues la frialdad indiscutiblemente habla de muerte. La persona que ha caído en frialdad espiritual está muerto delante de Dios. Y hay iglesias que un día tuvieron la vida, como el Señor le dice a la iglesia de Sardis, le dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Amado hermano, ¿no le preocupa a usted el pensar que cuando se convirtió, la vida de Dios corría por todo su cuerpo? ¿No le preocupa a usted que cuando el Señor vino a su corazón, usted podía decir, como dice la palabra, el que está en Cristo tiene vida y vida en abundancia? Y a medida del tiempo, primero pasó a un estado de tibieza y luego a un estado de frialdad o de muerte. ¿No le preocupa a usted que la iglesia donde usted asiste
de pronto en un tiempo tuvo vida y tenía el gozo del Señor y tenía el Espíritu Santo, y los predicadores tenían celo de Dios y hablaban con el celo de Dios, y en los cultos se manifestaba el Espíritu Santo y la gente hablaba en otras lenguas y la gente recibía el poder de Dios, y poco a poco se han ido primero poniéndose tibios y luego poniéndose fríos. ¿Eso no le preocupa? Porque el que está muerto, hermano amado, no tiene la vida de Dios. Fíjese que cuando el Señor habló de alabanza, dijo estas cosas. Dijo, los muertos no pueden alabar a Dios. Y la verdad que los muertos no pueden alabar a Dios. Y algunos piensan que se refiere a los muertos que están en un ataúd. No, mi hermano, los muertos que no pueden alabar a Dios son los que se sientan en las sillas de la iglesia, en los bancos de la iglesia, y ya no tienen una alabanza. Y hay que examinar por qué ya no pueden alabar. Una de las cosas es o porque están atados, porque la Biblia dice no podemos alabar a Dios en cautiverio. Eso dice el Salmo 137. Los judíos que estaban en cautiverio de Dios decían no podemos alabar en cautiverio en tierra extraña. Y el otro motivo era porque estaban muertos. Los muertos no pueden alabar a Dios. Una iglesia que ha perdido la alabanza, que ha perdido la verdadera adoración. Y no me refiero que hagas bulla y que hagas conciertos y que hagas todas esas cosas que muchas veces lo que hace es mover la carne. No, me refiero a la verdadera adoración y a la verdadera alabanza. Un termómetro muy cercano, muy real para medir la vida de la iglesia es qué tan buena es la alabanza en los cultos, qué tan verdadera y qué tan espiritual es la adoración. Cuando la iglesia no puede adorar, cuando la gente tiene que ser forzada a adorar o forzada a alabar y todo lo hace mecánicamente porque el director les pida, cante, aplaude, haga esto, llore, quebrántate, salte. Cuando es así, esa alabanza o esa adoración es una alabanza mecánica, seca y hasta muerta. Por eso, mi hermano, es preocupante este estado espiritual. La primero aquí entonces es el que está frío. El que está frío está muerto. Y si no te has convertido, de hecho estás muerto porque no has conocido a Cristo. Pero si habiendo conocido a Cristo te has enfriado y has vuelto atrás, hay que descubrir, como miraremos un poco más adelante, los síntomas de la enfermedad que estás padeciendo. ¿Por qué has llegado a ese estado espiritual? Quiera Dios que hoy el Señor a través de esta palabra nos hable, nos levante y nos dé una palabra que nos vuelva a dar vida, porque la palabra que yo os hablo, dijo el Señor, son espíritu y son vida. ¿Cómo es que puedes volver a tener vida? Las palabras que yo os hablo, la palabra de Dios te dará vida, te dará espíritu. Recuerde a Ezequiel, que fue llevado a un campo, a un cementerio de huesos totalmente secos y muertos. Y Ezequiel fue llevado en el espíritu y vio un campo lleno de huesos secos. Y Dios le pregunta, ¿estos huesos secos podrán vivir? Y él dice, Señor, tú lo sabes. Y Dios le dice, profetízales a esos huesos secos, que no es otra cosa que dales la palabra, profetízales, hables la palabra. Oh Dios, quiera Dios en el día de hoy llegue a alguna persona y se meta en su corazón, o a muchos, llegue a iglesias enteras, y que usted pueda evaluar y decir, nos estamos muriendo aquí, estamos fríos, estamos secos, no puedo dejar que mi vida se dañe totalmente, tengo que volver al fuego de la palabra. Y si no hay vida, salga de ese cementerio y busca un lugar donde le prediquen con la palabra, con la unción, con la autoridad, con el fuego de Dios. Y entonces podrás volver a tener la presencia, la autoridad y la vida de Dios. En cuanto a Ezequiel, le dice, profetízale a esos huesos. Y él le profetiza y los huesos comienzan a juntarse, cada uno con su hueso.
la cabecita de uno que estaba por ahí, buscó a sus huesos del brazo, a los huesos de las piernas, a los huesos de sus costillas, y se formaron cadáveres. Pero hermano amado, ninguno de nosotros como pastores podemos conformarnos con ver una iglesia o una multitud de gente que asiste, pero que son solamente cadáveres, que no tienen vida, que usted los ve ahí y tienen apariencia de personas o apariencia de cristianos, pero internamente están secos, fríos, tibios o muertos. Por eso el Señor le dijo a Ezequiel: no te conformes con eso, profetízale al Espíritu y dígale al Espíritu: Espíritu de Dios, sopla de los cuatro vientos. Y cuando Ezequiel tomó esa palabra y comenzó a profetizarle a esos cadáveres, a esos muertos, le dijo: oh Espíritu de Dios, sopla de los cuatro vientos, del oriente, del occidente, del norte y del sur. Sopla sobre todos nuestros contornos, sopla sobre todos los integrantes de la iglesia, sopla sobre los niños, sopla sobre los jóvenes, sopla sobre los ancianos, sopla sobre las damas, sopla sobre todos, y sopla también sobre los pastores, sobre los que predican. Porque si los que predicamos estamos secos y muertos, la pobre iglesia no será más que cubitos de hielo o cadáveres sentados ahí en nuestras bancas. Sopla, Espíritu de Dios, en este día. Cuando él clamó así, el Espíritu de Dios vino. Él sintió un viento recio, sintió que algo pasaba, y comenzaron a levantarse esos muertos, esos cadáveres comenzaron a levantarse, y el poder de Dios los llenó y se pusieron en pie y fueron un ejército poderoso. Iglesia amada, ¿cree usted que Dios nos va a sacar de este estado de confinamiento para llevarnos a la iglesia a que tengamos cultos fríos, tibios, secos y muertos, y a que la iglesia esté como más en un estado convaleciente que en un estado de victoria, y que sea un ejército poderoso? El Señor quiere levantar, antes que todo esto pase, a la iglesia la quiere levantar con el fuego de Dios y quiere llenarla con ese poder, para cuando volvamos a la iglesia seamos un ejército poderoso que marcha para derrotar los poderes del infierno. Recuerde que el Señor dijo a Pedro, cuando Pedro le dijo: tú eres el Hijo de Dios, el Señor le dijo: a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra esa iglesia poderosa. Hermano amado, amigo que me escucha, ¿cuál es tu estado espiritual? ¿Estás frío? ¿No sientes nada? ¿Cuántas veces como pastor escuchamos: yo no siento nada? Si usted no siente nada, ni en su casa, ni cuando viene a la iglesia, ni cuando está en los cultos, si no siente nada, estás muerto espiritualmente. Los muertos no sienten nada. A los muertos se les puede abrir, por eso se les hace una autopsia, y ellos no sienten nada. Se les puede abrir, se les puede sacar los órganos internos, no sienten nada. Y hay personas que, aunque estén en la iglesia, por eso algunos vienen y duermen en la iglesia tranquilamente, ellos no sienten nada, no alaban, no adoran, no oyen la palabra. Lo único que sienten es que el pastor termine rápido porque está muy largo, y entonces se van con la misma muerte. El segundo estado espiritual, hermano, vamos a ver cómo llegamos hoy hasta el final con esta palabra, pero recibas lo que puedas recibir de parte de Dios en el nombre de Jesucristo. El segundo estado espiritual es el estado de tibieza, pero vamos a hablar primeramente del estado de estar caliente, y esto va a ir unidito con el estado de tibieza. Rápidamente pasamos de ahí. Lo que ya les he hablado es estar muerto, es estar en pecado, es estar sin salvación, es no sentir nada. Vamos a hablar del estado de estar caliente espiritualmente, para dejar de último el estado intermedio, que es el estado de frialdad. El estar caliente espiritualmente implica, hermano amado, que has tomado vida, que has cobrado vida, tal como estaba hablando de Ezequiel. Esos cadáveres cobraron vida cuando el Espíritu vino sobre ellos. Mire, cuando el Espíritu viene sobre una iglesia
y produce un despertamiento y produce un avivamiento. Hasta los más secos, hasta los más tibios comienzan a ser tocados por el poder de Dios. Dice la palabra del Señor así, Mateo 3:11: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Oh, gloria a Dios. Si alguien en este día puede decir: Señor, eso es lo que yo necesito. Porque es fácil decir: eso es lo que la iglesia del frente necesita, o eso es lo que mi hermano necesita. Y otros hasta dicen: eso es lo que mi pastor necesita. Puede ser que sí, pero ¿qué tal si dice: oh Dios, es lo que yo necesito? Yo necesito volver a arder en la llama del Espíritu, en la gloria y en el poder de Dios. Cuando el poder de Dios desciende, las cosas cambian. Dice el libro de Joel capítulo 2 versículo 12: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Y dice: salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Un mensaje para los jóvenes. Luego dice: salga también, convoquen a los ancianos entre la entrada y el altar. Lloren los sacerdotes, ministros del Señor. Convoquen a los ancianos, convoquen a las damas, a las que están lactando y a los niños de brazos. Y entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes. Es un llamado general. Si queremos que toda la iglesia se levante con poder y salga del estado de muerte, tiene que todos, desde los que estamos en los altares, desde los que estamos entre la entrada y el altar, y los que estamos también en el liderazgo, nosotros tenemos que ir al frente del pueblo en un verdadero señal de arrepentimiento y búsqueda sincera del rostro del Señor. Y entonces el Señor, solícito por su pueblo, perdonará su pecado, sanará su tierra. Y dice la palabra: y entonces reprenderé al del norte, reprenderé lo que se tragó la oruga, el saltón y el revoltón, ejércitos demoníacos, langostas y todo lo que se ha robado la palabra y todo lo que se ha robado los frutos. El Señor los reprenderá. Y dice: y entonces las eras se llenarán de trigo y también se llenarán de mosto y aceite, y yo les enviaré la lluvia temprana y tardía. Oh, iglesia amada, en los posteriores días, dice el Señor, que Él levantará una iglesia poderosa, un pueblo lleno del poder de Dios, un pueblo saturado de esa unción, que ha dejado la frialdad, que ha dejado la tibieza y que se ha vuelto al Señor. Esa es la iglesia que Dios debe preparar para el último tiempo. Ahora, la tibieza espiritual es el estado intermedio. Recuerde que en la ciudad traían el agua exactamente por un acueducto de la ciudad vecina, y en la ciudad vecina, la ciudad de Hiriápolis, tenía aguas termales. Entre tanto que la traían, el agua llegaba tibia ahí a la ciudad, y venía muy mezclada también de muchos elementos químicos, o no químicos sino propios de la tierra. Y entonces era un agua salubre, era un agua salada, y el agua tibia mezclada con sal, así era muy propensa a producir vómito y era muy dañosa para la salud. A ellos el Señor les dice: por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Oh, iglesia amada, el estado de frialdad habla de muerte. El estado de estar caliente habla de vida y habla de unción del Espíritu. El estado intermedio de tibieza habla de un estado de conformismo, que no eres ni totalmente convertido ni eres totalmente mundano, que no eres totalmente salvo porque te has convertido de verdad, sino que estás en un término medio. No eres totalmente pagano, pero tampoco eres totalmente convertido. ¿A qué se parece eso? Mateo 6:21. Les leo esto. Mateo 6:21 dice así: no todo el que me dice Señor, Señor. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor,
no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Oiga, esto es un llamado claro a la iglesia. Mucha gente está conforme y dice, en tu nombre vamos a la iglesia, en tu nombre alguna vez hablamos lenguas, en tu nombre nos congregamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre salimos a predicar, pero eres un tibio espiritualmente, que no tienes el fuego de Dios y que fácilmente podríamos compararte con Eutico balanceándose en la ventana de el recinto donde estaba predicando Pablo. En cuanto a Eutico, nos relata la Biblia en Hechos capítulo 20 versículo 9, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Eutico era de ese tipo de creyentes, sentado en la ventana. A ver, como que así está la ventana y el hombre está con la una pierna por fuera y con la otra pierna por dentro. Es un muchacho de la iglesia. En este lado está Pablo, y Pablo está predicando largamente. Hacia abajo hay un gran abismo y hay una caída mortal. El muchacho está ahí y es el prototipo del creyente tibio. ¿Por qué? Porque está en la ventana. Cuando quiere, mira para afuera, para el mundo. Cuando quiere, mira para adentro, para la iglesia. Cuando quiere, oye a Pablo, oye el mensaje que está predicando Pablo, y viene a la iglesia, no deja de venir, está ahí, pero él no se compromete mucho, ni se sienta muy adelante para no comprometerse, pero tampoco se va de la iglesia. Está ahí sentado en la ventana. ¿Qué pasa cuando está sentado en la ventana? Oye todo lo que Pablo predica, y él dice, ya todo eso lo sé. Es de las personas que sabe toda la jerga del cristianismo, si se admite la palabra. Sabe decir quién vive, sabe decir a su nombre, sabe decir Cristo vive, Cristo salva, todo lo sabe. Ha escuchado muchos mensajes, ha conocido la base de la doctrina porque oye a Pablo. Pero al mismo tiempo, al estar sentado en la ventana, fácilmente cuando ve algo interesante afuera, mira para afuera, mira para el mundo, mira lo que está afuera, y entonces cuando está así, mirando lo del mundo, dice que también se duerme espiritualmente, y cuando está mirando para afuera, se cae para abajo. Porque el que se cae nunca se cae para arriba, se cae para abajo. Y cuando él se cae, exactamente es desprendido de lo poco que tenía de contacto con la iglesia y cae hacia abajo. ¿Y cómo cae? Muerto. Después de estar en la condición de tibieza, el siguiente paso es la muerte espiritual, la muerte eterna. Y el muchacho cae hacia la parte de afuera y cae muerto. Por misericordia de Dios, Dios le dio una segunda oportunidad a este hombre. Pablo bajó, lo encontró muerto, oró por él, le transmitió el poder de Dios que Pablo tenía. El hombre cobró vida, se levantó y vino y se sentó en el lugar adecuado. Es de las personas que tienen una segunda oportunidad. Hermano amado, yo le pregunto en este día, ¿en qué condición espiritual está? ¿Estás ya muerto, frío totalmente, que puede andar con una lápida colgada atrás anunciando el cementerio donde vives? ¿O estás tibio, que estás en la iglesia, miras para adentro, escucha el mensaje de Pablo, escucha a su pastor, escucha a los predicadores, hasta colaboras y hasta a veces ayuda, pero estás mirando más al mundo? Eso se llama tibieza espiritual. Y el Señor dijo, si usted vive así, aunque diga, Señor, Señor, yo estaba en los cultos, yo estaba en la iglesia, yo iba a los cultos, yo predicaba, yo cantaba, yo era parte de los grupos musicales, pero eres tibio. Y los tibios se caen y mueren. Y los tibios producen vómito a la presencia del Señor. Esa es la iglesia de la Odisea. En segundo lugar, la iglesia en su frialdad y tibieza decía, yo soy rico y me he enriquecido. Ellos decían, no tenemos necesidad de nada.
no tenemos necesidad de nada. Era una iglesia muy rica económicamente, acomodada. Ellos podían ufanarse de que entre su feligresía, entre los que asistían a la iglesia, estaban gente muy rica, colaboraban grandemente. Ellos eran buenos diezmadores. Seguramente la iglesia no carecía de ninguna necesidad económica. Eso se parece mucho a los que solo les interesa la parte económica y que hablan mucho de que si eres un buen cristiano, entonces debes estar muy bendecido económicamente, porque para eso el Señor te salvó, para que Dios te bendiga en todo. La verdad que Dios quiere bendecirnos en todo, pero también Dios nos hace pasar por momentos de escasez y por momentos de sufrimiento, porque la iglesia de la Odisea, como no tenía necesidad de nada, tampoco tenía necesidad de orar, tampoco tenía necesidad de buscar a Dios. Es más, ellos lo habían dejado por fuera a Cristo, porque les incomodaba que el Señor llegara y les diera un mensaje que sacudiera su mundanalidad, su tibieza y su pobreza espiritual. Por eso ellos lo habían dejado por fuera. Y ellos decían, somos ricos y nos hemos enriquecido. Y de ahí que hay una trampa tremenda en esto de solamente buscar los bienes materiales para nuestra vida. Recuerde que mientras Israel estuvo acomodado en Egipto y mientras el faraón que conocía a José los tuvo y los protegió, ellos nunca sintieron la necesidad de salir de la esclavitud y del pecado que había en Egipto. Ellos querían estar ahí porque todo estaba tan cómodo. Hoy en día la iglesia quiere tanta comodidad aquí en la tierra, quiere tantos reconocimientos. La iglesia quiere estar en el gobierno, quiere estar en los puestos judiciales, quiere tener los mejores edificios. La iglesia quiere tener todo el emporio económico y gobernarlo al punto de que ¿quién va a desear irse para el cielo si viven con tanta comodidad en la tierra? Pero cuando Israel se le puso dura la vida en Egipto y entró un faraón que no los conocía, entonces ellos clamaron con grande angustia, Señor, envíenos el libertador. Cuando ellos clamaron así, Dios levantó a Moisés y les envió el libertador. La iglesia en este último tiempo, hermanos, pasará por un tiempo de angustia y de persecución antes del rapto, para que la iglesia clame, para que la iglesia busque. A medianoche se oyó un clamor, ahí viene el esposo. La iglesia sentirá una gran necesidad, y no me diga usted que no. Cuando estamos en una gran angustia, cuando estamos en un gran dolor, cuando todo es escasez, cuando estamos en una gran enfermedad, cuando se ha roto la relación de hogar, cuando las cosas se han puesto tan difíciles, cuando los hijos se han rebelado, miramos hacia el cielo y le decimos, Señor, ¿por qué mejor no nos llevas de una vez de aquí? No es cuando todo está bien, no es cuando hay gran economía. Vaya usted a mirar una iglesia que tenga gran economía, que todo ande viento en popa, y verá que ninguno de ellos siente la necesidad de decir, ven Señor Jesús. Ninguno. Es en los momentos de necesidad y de escasez cuando le decimos, Señor, aquí en la tierra ya no se puede vivir. Hay tanta maldad, hay tanta dificultad, nuestros hijos se están descarriando, nuestros nietos, ¿de qué van a vivir? ¿Cómo van a vivir en una generación tan perversa y tan perdida? Señor, llévanos de aquí lo antes posible. Y la iglesia y el Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús. Y el que oiga diga, ven Señor Jesús. La iglesia de nuestros días no anhela ni busca la venida del Señor, porque tenemos demasiada comodidad. Soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Nadie nos persigue, nadie nos molesta, todo el mundo más bien nos abraza y dice, ¿usted va allá a la iglesia aquella? Hombre, te felicito por todo lo que estás haciendo y te felicito por ir allá. Si puedes buscar una mejor, puedes buscarla. Seguramente le dirán, pero la gente hoy se siente tan cómoda que no siente la necesidad de irse de aquí de la tierra. Ellos decían, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Bueno, estas son las recomendaciones del Señor para esta iglesia, por cuanto ellos estaban en una condición tan miserable. Ahora, quiero decirles lo siguiente. Mire, una cosa es lo que usted o lo que la iglesia piensa de ella misma, y otra cosa es lo que Dios piensa
del estilo de iglesia que tienes y de la forma como vives. Usted puede pensar y decir, Dios sabe cuánto le amo y Dios sabe cómo estoy de bien, y usted puede aparentar una vida cristiana y hasta aparentar hasta que tiene fuego y hasta que tiene gozo y que tiene lenguas y que tiene milagros, puede aparentarlo todo, pero hay que ver cómo Dios ve a la iglesia de verdad. Ellos decían, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, ¿verdad? Se cuenta de un hombre que fue visitando varios templos, le acompañaba a otro hombre que era un poco más humilde, pero iban los dos y fueron visitando varios templos, visitaron templos católicos y vieron toda la majestuosidad que había en los templos, visitaron también templos evangélicos y vieron toda la majestuosidad, visitaron templos mormones y vieron qué estructuras y qué cosas tan lujosas. Y este hombre le dijo, oiga, verdaderamente ya no necesitamos decir no tengo plata ni oro. Él dijo así, ya no podemos decir no tengo plata ni oro como dijo Pedro, porque mire estos templos tan suntuosos, tan grandes, tanta inversión, catedrales de cristal, bueno, cosas extraordinarias, ya no necesitamos decir no tengo plata ni oro. Y el otro lo miró y le dijo, sí, es verdad, ya no podemos decir no tengo plata ni oro, pero tampoco podemos decirle a los paralíticos, levántate y anda. Y esa es la diferencia. La iglesia se ha enriquecido y tiene muchas comodidades, pero la iglesia ha perdido la verdadera riqueza, el poder y la autoridad. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero tengo el poder de Dios. Y no había paralítico que se quedara paralítico, porque era una iglesia que tenía poder y tenía vida y tenía fuego y tenía unción y tenían poder y gracia de Dios. Oh, hermano amado, no sé cómo terminar este mensaje, pero quiero decirle que la iglesia necesita algo especial de parte de Dios en este tiempo. ¿Qué es lo que el Señor le recomienda a la iglesia? Le dice, mire, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro fino, refinado en el fuego. Ellos decían, no tenemos necesidad, tenemos riquezas, tenemos oro. Y el Señor les dijo, ustedes son pobres, miserables, ciegos y desnudos. ¿Quieren tener la verdadera riqueza? Olvídense de todo el brillo del oro terrenal y comiencen a mirar el brillo del oro celestial y de la gloria de Dios. Compres oro del Señor. Compre de la riqueza espiritual. En segundo lugar, el Señor le dice, también ellos decían, tenemos las mejores fábricas de vestidos aquí, tenemos la mejor moda y asisten a nuestra iglesia. Y ellos se sentían tan halagados, probablemente ellos prestaban su local para hacer los desfiles de moda en la Odisea. El Señor le dijo, ustedes creen que tienen grandes vestiduras, yo los veo desnudos. Si quieres tener verdadero vestido, te aconsejo que de mí compres o adquieras las ropas de la santidad para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Gloria a Dios. En tercer lugar, el Señor le dice, y también veo que están ciegos. Tan ciegos que no pueden entender lo que está pasando en ustedes, y tan ciego está desde su pastor en adelante que no puede ver la maldad, la frialdad, el pecado, la tibieza que se metió en la iglesia. No lo puedes ver. Y el Señor le dice, y ustedes dicen que tienen la mejor fábrica de ungüentos para los ojos llamado colirios. Yo te aconsejo que de mí adquieras el verdadero colirio que te va a quitar todas las lagañas que tienen los ojos, todas las vigas que tienen los ojos, que compres la verdadera luz y el verdadero colirio del Espíritu para que limpies tu ceguera espiritual. Y vuelvo y le digo, una cosa es como la gente se ve porque cree que lo tiene todo, y otra cosa es como Dios de verdad te ve. Porque Dios ve lo que realmente hay en cada corazón. Al nombre de Cristo sea la gloria. El Señor le dijo a través de Juan el Bautista, el Señor dio un mensaje y dijo, este hombre vendrá para que lo torcido se enderezca, para que lo que está alto, orgulloso, altivo, sea bajado, y para que lo que está bajo sea subido.
y todo llegue al nivel que debe tener. Al nombre de Cristo sea la gloria. El Señor le dijo además: sé pues celoso y arrepiéntate. No puedes vivir más así. Y el Señor da una gran oportunidad a esta iglesia y le dice esto, y esta es la parte final del mensaje en el día de hoy. El Señor dice en el versículo 20: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Permítame explicarle esta parte final. La iglesia estaba tan entretenida en su riqueza, en su moda, en su vestuario, en la calidad de los asistentes a la iglesia. Estaban tan dirigidos por el hombre y por la propia capacidad humana que tenían. Seguramente, como dije al principio, ahí a su iglesia asistían los directores de moda, la crema y la nata de la ciudad, los políticos, los más grandes, porque donde hay riqueza, eso atrae todo eso. Y ahí asistían todos los grandes. El Señor le dice, mire, asistían tanta gente que ellos habían sofisticado los cultos para no molestar a nadie. Cuando en la iglesia comenzamos a decir, bueno, tenemos que ser prudentes, tenemos que hacer cultos más decentes, ojalá y el predicador tenga unas palabras un poco más refinadas, y ojalá y no hable tan ásperamente porque yo invité al alcalde o porque yo invité al doctor fulano de tal. Hermano amado, estás coartando lo que el Espíritu de Dios puede hacer en cada vida. La iglesia, con tanta comodidad, habían expulsado a Cristo de sus cultos, de sus ceremonias, de su administración. Habían expulsado a Cristo de todo lo que ellos eran. Se habían quedado con todo el brillo del oro terrenal y habían perdido el brillo del oro celestial. Ellos no tenían a Cristo dentro de ellos. Por eso el versículo 20, que lo hemos aplicado muchas veces, dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Yo sé que muchas veces le hemos citado este texto a los inconversos, y cuando estamos evangelizando le decimos a la gente: el Señor está tocando a la puerta de su corazón, ábrele la puerta de su corazón y el Señor entrará a usted. Y es aplicable, sí, pero este mensaje no está dedicado a los inconversos. El Señor está tocando a la puerta de la iglesia de la Odisea. Está tocando a la puerta, y el que toca a la puerta es porque está por fuera. Al Señor lo habían botado a la parte de afuera. Ellos tenían tantas cosas que no tenían espacio para Cristo. ¿Se parece eso al mesón? Que dice la palabra, no había lugar para ellos en el mesón. Habían tantas cosas que no había lugar para Cristo. ¿Qué tal eso? Cristo es el Señor de la iglesia y Él no tiene lugar en su propia iglesia. ¿Qué tal eso? Él no tiene lugar en tu propio corazón. Te ha llenado de tanta comodidad, de tanta altura social, de tantos reconocimientos, de tantas plaquetas y de tantas cosas que te hacen ver tan importante que ya Cristo no tiene lugar en su vida. Pues la iglesia de la Odisea había expulsado a Cristo de sus contornos. El Señor toca la puerta de esta iglesia y sabe que como iglesia no lo dejarán entrar porque están ciegos, pobres y desnudos. Pero si alguien en particular, si alguno oye mi voz, y es un llamado personal, y tal vez hoy tenga que hacerle ese llamado por el Espíritu de Dios a cualquiera que oye esta palabra. Tal vez como iglesia, usted como iglesia y los que están allá no querrán cambiar, no querrán dejar su mundanalidad, no querrán dejar su frialdad, no querrán dejar su tibieza, no querrán dejar su pecado. Entonces el Señor llama en particular al que oiga la voz. Si usted oye la voz, no te quedes ahí donde está la muerte. Busca el poder de Dios. Vuelve a buscarle de verdad. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo.
El Señor quiere volver a tener comunión con la iglesia. Quiere volver a cenar con la iglesia. Quiere volver a hablar con la iglesia. Tal vez un remanente de los que estaban en la iglesia oyó el llamado del Señor y salió de su mortandad y de su pecado. Yo te pregunto, ¿usted cree que el Señor va a llevar una novia, una iglesia a la presencia de Dios con tanta mundanalidad, con tanto pecado, que han expulsado a Cristo de sus contornos, que ellos gobiernan como quieren, que ellos mandan como quieren, que solamente les interesa lo material, lo humano, lo terrenal, la grandeza y los reconocimientos humanos? No, hermano, el Señor busca un pueblo que le ha abierto el corazón, que ha vuelto a sentir el llamado del Señor. Y el Señor les dice: si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Porque, hermanos, salir de un lugar como esos es muy duro. Es desprenderse de la sociedad, es desprenderse de los amigos, es desprenderse de los parientes, es desprenderse de toda la comodidad y salir y comenzar a enfrentar mucha persecución y mucha dificultad y vivir una vida totalmente diferente. Eso es difícil, pero cuando lo haces tendrás el favor y la misericordia de Dios. Termino con esto, hermanos. Había una iglesia donde iba mucha gente de lo que se llama alta sociedad. Y esta iglesia tenía sus normas para entrar, porque cuando nos hemos vuelto tan refinados tenemos normas para entrar. A ese lugar llegó un hombre muy pobre, muy necesitado, con abarcas en sus pies, sudado y transpirado porque venía de lejos de haber caminado. Y este hombre iba buscando un lugar donde pudiera adorar a Dios. Este hombre quiso entrar, y cuando iba entrando lo pararon dos hombres grandes y elegantes, vestidos elegantemente. Lo tomaron de los brazos y le dijeron: Señor, aquí no puedes entrar. No puedes entrar aquí porque no estás adecuadamente, no estás bien bañado. Mire la gente que hay aquí, no queremos incomodar a ninguno. Lo tomaron y lo pusieron en la parte de afuera. No entres aquí, no puedes entrar. Le dijeron a ese humilde hombre sencillo que quería adorar a Dios. El hombre miró hacia adelante, se agachó en una de las gradas de la entrada y comenzó a llorar. Y comenzó a reclamar y a decir: oh Dios, ¿cómo es posible? Yo no quería ni pedirles ayuda, ni quería ni siquiera un lugar especial donde sentarme. Yo quería entrar a este lugar porque dice que es una iglesia de adoración y de alabanza a Dios. Yo quería entrar y poder adorarte, Señor. No me han dejado entrar y me han expulsado. ¿Por qué pueden ser así? El hombre reclamaba y estaba en la puerta de afuera. Estando así llorando él, se le acercó alguien. Él no levantaba la cabeza. Se le acercó a alguien, lo abrazó y le dijo: no llores. Conozco tu corazón, conozco tu adoración, conozco la sinceridad de tu alma. No te preocupes, le dijo. A mí, le dijo ese personaje, a mí hace rato, hace tiempo me botaron de la iglesia y me han dejado por fuera. Entonces el hombre levantó la cabeza y se dio cuenta que quien hablaba con él era el Señor mismo. Lo habían botado al Señor también. No cabía, porque ellos tenían demasiada comodidad y demasiados aspectos religiosos que lo mantenían ciegos y que no podían ver la verdad de Cristo. Y esa historia puede ser la de muchos. Por eso el Señor está tocando a la puerta hoy. Hermano amado, yo le digo en este día: ¿cuál es tu nivel espiritual? ¿Estás frío? ¿Estás muerto? Puedes arrepentirte hoy. Puedes convertirte y volverás a nacer de nuevo y a tener la vida de Dios. ¿Estás tibio? ¿Ya no eres el mismo que antes?
el Señor te dice, todavía hay oportunidad. Estoy a la puerta y llamo. Y con esta palabra el Señor está tocando a la puerta de tu corazón. Y deje de mirar y de decir, es para aquel que está perdido, que está en el mundo, que está pecador. Es para usted, hijo mío. No, es para usted que está en la iglesia, que el Señor está tocando a la puerta. Y que te dice, si abres la puerta, entraré a usted, cenaré con usted y te daré la vida que necesitas. Es la única manera de poder volver a tener la vida de Dios, es volver a invitar a Cristo y dejarlo entrar a nuestra vida. Entonces tendremos la vida de Dios y tendremos la presencia de Dios, y entonces amaremos volver a la casa de Dios y desearemos con todo el corazón tener una cena especial con el Señor. Anhelaremos estar otra vez en los cultos donde el Espíritu de Dios se mueva y donde podamos sentir que el Señor está ahí presente. Cenaré con Él y Él conmigo. Iglesia, vuélvete al Señor. No permita que la frialdad y la mortandad te terminen de matar. Vuélvete al Señor y hazlo de verdad. Aunque estés en casa, hazlo de verdad y de corazón. Este es un mensaje de Dios para su vida, iglesia. No es para tu vecino, no es para otros, es para usted que me ha escuchado en este día. Es para mí también. Vamos a terminar con oración. Padre, en este día hemos predicado este mensaje, esta palabra, tal como tú nos las has dado, Señor. Espíritu Santo de Dios, hemos sido conmovidos y tocados porque nuestra vida espiritual es muy lamentable la condición. Una buena cantidad de personas ha ido muriendo lentamente. Y no me refiero a la muerte física, ni me refiero a la pandemia que mata personas. Me refiero a la frialdad espiritual. ¿Cuántos han perdido el fuego y la vida de Dios en este tiempo? Y han ido muriendo, muriendo, muriendo. Ya no hay vida. Dios, sopla de los cuatro vientos de la tierra en este día. Sopla con el poder de Dios y llega a esos muertos y vivirán. Y entonces volverán a tener el fuego y la vida de Dios. Sopla sobre nosotros con el Espíritu Santo y vuelve a darnos vida. Señor, hoy queremos abrir nuestro corazón. Habrá alguien que haya escuchado esta palabra y que diga, Señor, abro mi corazón. Me había endurecido tanto que había puesto toda clase de cerrojos, trancas por dentro y no quería ya oír la voz de Dios. Pero hoy, con esta palabra, se rompen todos esos cerrojos, se caen todos esos travesaños, todas esas trancas. Se abre la puerta de mi corazón. Entra, Señor, en mi vida. Entra en mi casa. Entra en mi corazón. Alabado sea Dios. Si alguno está escuchando este mensaje y no se ha convertido, para usted también es. El Señor te llama, ábrele la puerta de su corazón. Sepa que el Señor no entrará a la fuerza, no violenta tu vida, solo si le abres la puerta de tu corazón. Iglesia, tampoco el Señor te forzará si no quieres. Ábrele la puerta de su corazón y dígale, Señor, perdona mis pecados. Me he muerto espiritualmente, me he apartado del camino del Señor, me he descarriado, estoy sin vida y arriesga tu salvación de esa forma. Hoy ábrele la puerta al Señor y vuélvete otra vez a Él. Vuelve otra vez a Él y recibe la bendición de Dios. Sea salvo y perdonado. Entonces tendrás una cena especial con el Señor.
entonces abrirás tu corazón, dice, entraré a Él. Habrá algo más grande que volver a sentir el Espíritu de Dios llenando tu vida y el Señor cenando con usted, compartiendo esa comunión con usted otra vez. No hay nada más grande que eso. Gracias, Señor. Usted que está orando por su familia, ore por ellos, pero ore también por usted y dile: Señor, que tu presencia me cubra a mí para poder transmitir la vida a mis familiares que no te conocen todavía. Que pueda transmitirle esa vida y que ellos puedan conocer la salvación. Oh Espíritu, hazlo con nosotros, los predicadores, los que hablamos la palabra. No queremos tener pensamientos o palabras que solamente lleguen a la mente y que tal vez agraden a los oídos y que satisfagan los que tienen comezón de oír. No, Señor, queremos que esa palabra sea tan valiente y tan fuerte que se meta hasta lo profundo, hasta las fibras más internas del alma y del corazón. Oh, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias. ¿Alguien puede alabar a Dios ahí? Su presencia inunda toda esta cabina donde estoy llevando esta palabra. Oh Espíritu Santo, sigue obrando, sigue trabajando, sigue produciendo una bendición especial. Gracias te damos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Siga alabando a Dios, siga disfrutando de la presencia de Dios, siga entregándole tu vida a Cristo, siga comprometiéndose con el Señor. Salga de tu frialdad, de tu tibieza, de tu angustia y sírvale al Señor de corazón. ¿Qué resta decirles? Nos encontramos el día sábado a la 1 de la tarde por todos estos medios con un mensaje más de la palabra del Señor. El domingo estaremos por todos los medios, incluyendo televisión, llevándoles esa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Un gozo haberles llevado esta palabra. Y ahora, bueno, nos despediremos. Voy a ir a la radio y ustedes ahí esperen un momentito para que terminemos todos con una bendición muy grande. Bien, mis hermanos, Dios les bendiga rica y abundantemente, que el poder de Dios siga en sus vidas, que el Señor les bendiga. Nos encontraremos por estos medios. Siga buscando al Señor, siga mirando hacia el cielo, porque Cristo viene pronto y pronto nos vamos. Siga buscándole. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Al nombre de Cristo sea la gloria.